Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 3 de Planificador de Bodas. Vamos a comer juntos basados en el libro. Está bien, seré tu compañero de entrenamiento hasta que estés satisfecho. Cuando se rió, Nanoa se volvió blando. ¿Por qué se sentía como si estuviera deslizándose cada vez más en el hoyo que este tipo estaba clavando? ¿Sabías que eres una persona que come y es atractiva a la vista? Entonces ya sabes, no mires a la gente comiendo porque es de mala educación. Una conversación íntima se llevó a cabo en un rincón de la tienda de cerdo llena de humo. El olor a carne de cerdo, pollo y todos los ingredientes llenaban el aire debido al carbón encendido. No importaba cómo lo miraras, no debería ser un restaurante en el que la gente como Lom entraría a comer, pero ¿cómo sucedió? Tendríamos que volver el tiempo atrás. Después de enjuagar el cuerpo empapado de sudor, Nanua tenía la intención de volver a casa, pero su cliente quería reembolsar la tarifa de la membresía temporal, pero para Noea sería muy desvergonzado aceptarlo incluso si la otra persona había tenido la culpa. Después de discutir un rato, llegaron a la conclusión de que si Cylon no hacía algo para compensarlo, no podría dormir. Entonces déjame invitarte a comer. Hoy no tengo hambre. No tiene que ser hoy. Puede ser el día que más te sea conveniente. No, no estoy disponible en ese momento. ¿Quién arriesgaría su corazón al acercarse más a ese tipo? Pero todo el esfuerzo que había hecho hizo que su cuerpo produjera un sonido para avisarle a todos que tenía hambre y necesitaba ser saciado haciendo que Noah se sintiera avergonzado. Cuando más lo miraba el futuro novio con una sonrisa divertida, más quería esconder su rostro en el suelo y escapar. Además, las palabras que pronunció a continuación lo hicieron sentirse más confundido. Al parecer tu cuerpo ya me ha dicho que sí. Si cualquier persona lo escuchara, podría interpretarlo solo como que había aceptado ir a comer con él. Pero sabiendo Nua cómo era ese hombre, sentía que eso significaba algo más, solo una comida. Al final tuvieron que ponerse de acuerdo en el lugar a donde ellos querían ir. El lugar era uno donde preparaban cerdo a la parrilla. Nanua lo escogió como todo un dictador, diciendo que si no era esa tienda de comida, sería a casa con la esperanza de que el hombre desistiera de su idea, pero Cylon terminó aceptando de buena gana el lugar. Noah terminó caminando al lado del hombre guapo. El día era tan adecuado que tuvo tiempo de prestar atención a aquello que le gustaba casi tanto como Cylon. Sabes, he sido adicto a tu comida desde ese día en McDonald's. ¿Te refieres al momento en el que me llené la boca de salsa? Diría que fue un poco arrogante ese día. Noah no quería recordar ese día. A pesar de haber estado tan ocupado, había guardado bien el recuerdo de Cylon chupando su dedo, lo cual le había provocado tener varios sueños con ese momento. Me refiero a antes de ese día. Antes de ese día, el joven repitió las palabras mirándolo mientras veía la sonrisa misteriosa de Kun Cylon a través del humo de la parrilla. El cerdo está en llamas. Oye, apenas le habló la persona que lo había asado al máximo. Se dio la vuelta y lo tomó para remojarlo en la salsa, y luego lo metió en su boca con una expresión de satisfacción porque aquello era absolutamente delicioso. Yo no dije que fueras arrogante. Me gusta mucho cuando comes. Es un placer mirarte. El hombre que había estado bebiendo cerveza dijo mientras Nanue arrastraba la comida en la estufa. No pudo más que arrugar la nariz debido a sus palabras. Eso suena bastante descabellado. Escuché lo que dijiste. Lo dije para que pudieras escucharlo, dijo el joven organizador y lentamente dejó escapar una sonrisa sintiéndose completamente relajado, tal vez porque la otra persona sonreía y se burlaba de él, aunque a veces sentía que las cosas estaban yendo demasiado lejos, pero vale la pena hacerlo. El hombre que disfrutaba de su comida hizo un sonido con su garganta, mirando a la persona que estaba bebiendo una cerveza tranquilamente, con las mangas de la camisa dobladas hasta el codo. ¿Vale la pena? La otra parte se rió, pero esta vez se rindió.